A raíz de nuestro video sobre el movimiento por los derechos de los hombres, hoy veremos cuál de las afirmaciones de dicho movimiento son ciertas. Si no estás muy informado sobre el tema, puedes ver un video que hicimos hace un par de semanas aquí. En este capítulo exploraremos temas como la custodia de los hijos, el fraude de paternidad y la violencia doméstica, que son algunos de los asuntos principales que el MDH aborda. Antes de seguir, hay que aclarar varias cosas. Las estadísticas y números que veremos hoy provienen de estudios realizados en países desarrollados. La mayoría de los estudios provienen de Estados Unidos o Europa. Es importante tener esto en cuenta porque cada país tiene una situación distinta respecto a los puntos que abordamos hoy. No necesariamente se puede extrapolar la situación de los padres divorciados estadounidenses a la de los padres divorciados en Honduras. Las leyes, las pautas culturales, los niveles de vida, todo influye. Y ya que estamos hablando de divorcio, pues vamos a ello. ¿Por qué la madre obtiene la custodia? Este es uno de los argumentos clave para el MDH. Aseguran que el sistema judicial está sesgado en favor de las mujeres, quienes casi siempre obtienen la custodia de los hijos. En Estados Unidos se estima que las madres obtienen la custodia primaria entre un 68 y un 88% de las ocasiones, los padres entre un 8% y un 14%, y entre un 2 y un 6% de las veces se obtiene una custodia igualitaria. Desde el MDH aseguran que lo ideal es la custodia igualitaria, pues según diversos estudios, los hijos de padres divorciados que pasan la misma cantidad de tiempo con sus dos padres crecen más sanos física y emocionalmente. Pero ¿cuáles son los motivos por los que la madre suele obtener la custodia? En primer lugar, una corte generalmente concede la custodia al padre que pasa más tiempo haciéndose cargo del niño. Nos guste o no, aún hoy en muchos países desarrollados tiende a ser la madre la que se ocupa más de los hijos. En países en vías de desarrollo, la tendencia es todavía más notable. Esto no quiere decir que los padres no se hagan cargo de sus hijos o que no haya padres que pasen más tiempo con sus hijos que sus madres, pero no es lo usual. En segundo lugar, muchas veces los divorcios son de mutuo acuerdo. Es decir, no es que la corte decide arbitrariamente conceder la custodia a la madre, sino que ambos padres llegan a un acuerdo. En España, por ejemplo, en 2019 el 78,9% de los divorcios fueron de mutuo acuerdo, lo cual significa que en muchos casos los padres dieron el visto bueno a que la custodia se la concedieran a la madre. Por cierto, en este país la custodia compartida va en aumento. En 2019 representó el 37,5% de los casos, 4 puntos más que en 2018. Por su parte, desde el feminismo acusan al MDH y en concreto al movimiento por los derechos de los padres de poner el interés de los padres por encima del de los hijos. Por ejemplo, que sugieran que es aceptable que los padres no paguen la manutención de sus hijos si sienten que no los ven lo suficiente como una forma de protesta. Esto es como para levantar una ceja, creo yo. Y vas a tener que imaginártelo porque no sé levantar una sola ceja. Entiendo que muchos padres sientan que han sido perjudicados en un proceso de divorcio, pero este tipo de posturas radicales son las que quizás ayudan a crear el mito del mal padre divorciado y predisponen a algunos jueces a decantarse por la madre en temas de custodia. Pero ahora toca hablar de un tema todavía más espinoso y es el fraude de paternidad. Fraude de paternidad, 3 de cada 10 personas no son hijos de sus padres. Hasta un 30% de los hombres no serían los padres biológicos de sus hijos. Antes de que caigas estrepitosamente sobre tus posaderas, te levantes y busques a tu papá para fijarte obsesivamente si tus rasgos y los de él coinciden, respira y escucha. La estadística del 30% circula entre círculos de MGTOWs y otros grupos de la manósfera como una forma de hacer notar lo supuestamente promiscuas y poco confiables que somos las mujeres, que vamos engatusando, pobres diablos, y los enganchamos con un retoño que ni siquiera es suyo, pero alto ahí. Lo que no suelen contar es que esa estadística, imprecisa por cierto, proviene de test de paternidad que se realizan cuando hay dudas por parte de los padres. O sea, si le das la vuelta a la tortilla, el 70% de los padres que dudan no tienen motivos reales para dudar. Sus hijos son sus hijos. Diversos estudios llevados a cabo en varios países han encontrado que en el caso de padres con dudas que se realizan pruebas de ADN y se enteran de que han sido engañados, los números pueden variar enormemente dependiendo de la muestra y del país. A veces obtienes alrededor de un 30%, otras veces un 15% y otras inclusive menos.
Pero ¿qué hay de los hombres que no tienen dudas? Incluso en esos casos puede que sus hijos no sean realmente sus hijos, ¿no? Según diversos investigadores, la cifra podría llegar a un 10%. Nuevamente, cálmate, respira y deja en paz a tu papá y no mires feo a tu mamá. En un estudio de la Universidad de Oklahoma, en el cual se toman como referencia 67 estudios de este tipo, se encontró que menos del 2% de los padres que no tienen dudas no son los padres biológicos de sus hijos. Eso no anula el drama que viven muchos hombres que por una u otra razón se enteran de que no son los verdaderos padres de sus hijos. El MDH reclama que en casos de fraude de paternidad, el padre puede ser exonerado de toda responsabilidad económica o legal, cosa que no ocurre al menos en Estados Unidos. Si bien estamos de acuerdo en este punto con el MDH, llama la atención la distorsión de las cifras. Los fraudes de paternidad son excepcionales y agrandar los números no hace que la causa de los padres que sí han sido engañados sea más justa ni válida. Pero antes de seguir, un pequeño recordatorio. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, hay muchas formas en que puedes hacerlo. Puedes hacerlo económicamente, a través de Patreon, donde obtienes distintas recompensas, o de la pestaña Miembros del canal, donde obtienes las mismas recompensas sin necesidad de salirte de YouTube. Pero si el coronavirus y el presidente de tu país le han hecho un enorme hueco a tu bolsillo, o si te gusta nuestro contenido, pero prefieres atesorar tus preciosas monedas como Rico MacPato, siempre puedes aguantar un par de comerciales en nuestros videos. Sí, la leyenda es cierta. YouTube nos paga cuando los ves. Finalmente, no nos quieres dar dinero y no piensas gastar un segundo en otro maldito anuncio de Wix, pero igual te caigo medio bien. Pues puedes darle a la campanita y compartir nuestros videos. Todo suma y todo nos permite seguir haciendo preguntas incómodas. Pero sigamos, que ahora toca hablar de violencia doméstica. ¿Los hombres sufren tanto maltrato como las mujeres? Simetría de género es el término según el cual los hombres sufren tanto maltrato como las mujeres por parte de sus parejas. Sí, hay evidencia que demuestra que las mujeres también pueden ser violentas con sus parejas. Según la encuesta de violencia familiar nacional de Estados Unidos, se encontró que en 1975, 11,6% de las mujeres y 12% de los hombres habían padecido algún tipo de violencia en el último año por parte de sus parejas. Por su parte, Erin Pizzey, fundadora del primer refugio para mujeres maltratadas en Reino Unido, encontró que 62 de 100 mujeres admitieron haber sido violentas con sus maridos maltratadores. Pero hay que decir que los mismos investigadores de la encuesta citada anteriormente han explicado que si bien las mujeres pueden ser agresivas, en muchos casos lo son en defensa propia. Además, la mayoría de las lesiones severas y las muertes por violencia doméstica son padecidas por mujeres. En 2015, en Estados Unidos, el 84% de los fallecidos por violencia doméstica fueron mujeres. Nuevamente aclaro, esto no significa que no haya hombres maltratados. En estos casos deberían tener apoyo judicial y psicosocial como lo tienen las mujeres maltratadas. Lamentablemente, por cuestiones culturales e incluso legales, es difícil para un hombre denunciar. Y ni hablar de denunciar sin sufrir burlas. Creo que en este punto el MDH tiene una causa válida entre manos, en concreto la de impulsar cambios judiciales y culturales para atender a los hombres maltratados. Pero como muestran los estudios, queda de manifiesto que la violencia perpetrada por el hombre, si bien no necesariamente es más frecuente, sí tiene resultados más graves. Con los años el tema se ha estudiado en profundidad y muchos investigadores han llegado a la conclusión de que la violencia doméstica se da en familias disfuncionales y generalmente de bajos recursos. De acuerdo con estas conclusiones, el tema de la violencia no obedece necesariamente a un tema de género, o sea, hombres que le pegan a sus mujeres solo porque son mujeres, y se estarían dejando de lado otras causas asociadas a problemas psicológicos, poco control de la ira, adicciones a drogas o alcoholismo. La lista de problemas que señala el MDH como perjudiciales para los hombres es larga y da para más capítulos. En temas como educación, por ejemplo, hay países donde la tasa de varones que abandonan la escuela sin terminarla es más alta que la de las mujeres. En cuanto al suicidio, como dijimos en el capítulo anterior, los hombres se suicidan más. O por ejemplo, el cáncer de próstata, que se da más o menos en la misma proporción que el de mama, no recibe la misma atención mediática. De acuerdo con lo visto hoy, creo que sí hay puntos en los que desde el MDH tienen buenos argumentos, pero luego, al menos a mí,
Me generan desconfianza cuando inflan estadísticas o distorsionan u omiten informaciones importantes. Muchas veces parece que en el MDH o en la manósfera hay mucha frustración mal canalizada. Se responsabiliza en demasía al feminismo de los problemas de los hombres y se señala en ocasiones a las mujeres de forma injusta. Además, creo que Internet no ayuda en nada a ver las cosas con claridad, ni para el MDH ni para el feminismo. Tendemos a tener por buenas cifras espectaculares, a dar por ciertas afirmaciones lapidarias, a señalar al otro con muy poca información fidedigna a la mano. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el MDH tiene buenos argumentos en sus planteamientos? Dímelo en la caja de comentarios. Y por favor, sé respetuoso con el que no piense igual que tú. Un saludo Illuminati para todos y hasta la próxima.